más allá del tema jurídico o legal sobre el Parlamento comunal, también hay un tema de político, de cómo el gobierno va desconociendo el resultado, ¿no? Que él ha sido adverso y a la mayoría de la próxima Asamblea Nacional. Su visión acerca de esa reacción del gobierno en el plano político. Bueno, lo que ha quedado clarísimo es que el régimen sí entiende lo que el 6 de diciembre representa y ha quedado sellada de manera definitiva la derrota política del régimen. Una derrota política que tuvo lugar antes del día de la elección para que pudiese expresarse en una victoria electoral, porque todos sabemos que como en efecto fueron elecciones en dictadura, llenos de todos los obstáculos, los atropellos y las trampas, y que gracias a una serie de factores que coincidieron, fuerzas muy firmes para no solamente hacer respetar la soberanía popular, sino para impedir una intención clara del régimen de apelar a la violencia, al atropello o al desconocimiento durante el proceso electoral. Estas fuerzas, obviamente, hay que reconocerlas. Una de ellas la comunidad internacional, que como nunca fue firme en lo que fue público y lo que no fue público hacia el régimen en cuanto al significado de este proceso electoral y desde luego que con la presencia de expresidentes, parlamentarios, activistas de derechos humanos y periodistas demostró que el hemisferio entendía que mucho más que la estabilidad de Venezuela estaba en juego la estabilidad de la región. Otra fuerza muy importante desde luego fue el rol que jugó la Fuerza Armada Nacional, donde de abajo hacia arriba hubo una presión de soldados y oficiales haciéndole entender claramente al alto mando militar que no iban a ser parte de un proceso de desconocimiento de los resultados electorales y cumplieron lo que era su responsabilidad a través de un mecanismo que existe en Venezuela, que es la contribución de la Fuerza Armada a un proceso eminentemente civil como son las elecciones, que es el Plan República, y no permitieron desvirtuar su carácter civil en una operación militar para favorecer una parcialidad política. Pero la fuerza más importante de todas, desde luego, fueron los ciudadanos. Es una hazaña ciudadana de millones de venezolanos que superaron el miedo, el chantaje, la amenaza y que nos organizamos como nunca para respetar cada voto. Esto, desde luego, desmontó la pretensión ya existente del régimen de llevar adelante un fraude monumental, que no fue un proceso limpio, que hubo alteración en la soberanía y en la voluntad popular, desde luego, pero que no permitió perpetrar el objetivo que era desconocer esa mayoría contundente. Ahora, de allá para acá, lo que hemos visto es un régimen que en primera instancia, producto de estas fuerzas, se vio obligado a reconocer resultados, pero que ahora pretende desconocer el significado y asumir la derrota. Y es comprensible porque no deja de ser una dictadura militarista y mafiosa la que está en el poder, que ahora no solamente ha perdido toda su legitimidad de desempeño, porque es reconocida como un modelo de un sistema, un régimen que viola los derechos humanos, que ha arruinado el país, pero que además tiene vínculos con el crimen organizado. Es decir, no tiene legitimidad alguna en su ejercicio, pero que ahora no puede ni siquiera apelar a la legitimidad de origen por vía de las elecciones, que fue la práctica recurrente de estos 17 años, porque también ha quedado desenmascarada en ese sentido como una minoría cada vez más reducida. Así que lo que estamos viendo es una actitud de profunda desesperación de un régimen entrampado y que ha decidido, digamos, huir hacia adelante, radicalizándose y aferrándose al poder por la vía de la fuerza y de la apelación a mecanismos pseudo institucionales como los que tú mencionas del Parlamento Comunal, que concretamente es absolutamente inconstitucional, es un fraude a la Constitución y a la soberanía popular expresada el 6 de diciembre y al final se resuelve por la vía de una firmeza y determinación, no solamente de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, de los miembros del Parlamento y de los propios ciudadanos que tenemos que respaldar su posición firme, porque al fin y al cabo la Fuerza Armada Nacional, por tradición y por el reglamento interior y debate, está en la obligación de resguardar
la integridad y el orden en el exterior y en las instalaciones del Parlamento, y por lo tanto, si se pretende que personas ajenas a las electas por los ciudadanos estén en sus instalaciones, pues tienen que acatar las órdenes de la nueva directiva en cuanto a mantener solo la presencia de quienes estén autorizados por estos nuevos presidentes y vicepresidentes. Ahora, hay un tema que también está en la agenda. Decíamos, no se instalaba la nueva asamblea y ya el gobierno la está desconociendo, busca desconocerla. Hay sectores en la unidad que hablan de que el año 2016 debe ser el año para exponerla en la agenda la prioridad económica y social, pero también va a haber un desafío político que ya se está viendo. Entonces, tomando en cuenta lo que viene en 2016, ¿cuál debe ser la posición de la unidad para, digamos, hacer frente a todo el escenario que se viene? Pedro Pablo, los venezolanos estamos viviendo desde el punto de vista social y económico el momento más duro en generaciones. Y hace unos meses, cuando yo hablé de crisis humanitaria, muchas personas pensaron dentro y fuera del país que era impensable, porque Venezuela sigue viviendo una bonanza petrolera. Debemos reconocer que a pesar de la caída abrupta en los precios del petróleo, hoy en día los precios son 4 veces aquellos que existían cuando Chávez llegó al poder. Es decir, ha entrado una fortuna a Venezuela, que cuando ves todos los países OPEP y no OPEP, fue utilizado este periodo para pagar deudas, para invertir, para fortalecer no solamente la industria petrolera, sino diversificar otros mecanismos de generación de riquezas en los países. Todo lo contrario de lo que ha hecho Venezuela. Venezuela tiene sus finanzas públicas destruidas y vamos hacia un año en el cual el compromiso en amortización y servicio de la deuda es enorme, y las reservas están las reservas líquidas absolutamente destruidas, se las han consumido todas, e incluso parte de las reservas en dólares comprometidas, como todos sabemos, por unos mecanismos de swap que son dañinos al patrimonio nacional, pero que les ha permitido tener ingresos en el corto plazo de la forma más irresponsable a este régimen. Ni hablar de PDVSA. PDVSA no solamente ha reducido su producción mes tras mes, producto de la ausencia de inversiones, pero también de la corrupción y de la ineficiencia de sus operaciones. Un tema profundamente preocupante en el caso de PDVSA es además los vínculos que como organización tiene con actividades delictivas, lo cual compromete las operaciones incluso financieras de nuestra principal fuente de divisas. Recordemos que hoy el 96% de los ingresos del exterior que tiene Venezuela provienen de la actividad petrolera. Esto nos pone en una situación dramática que requiere reformas económicas urgentes y profundas, para poder atender lo que hoy se ha convertido ya en una situación de emergencia, que es la oferta de alimentos y de medicinas para los venezolanos. Porque la parte alimenticia es muy, si tú quieres, gráfica, y ha habido una gran conciencia internacional cuando tú ves colas de miles y miles de personas que no consiguen ni harina, ni leche, ni papel toalé. Pero estamos hablando desde la perspectiva humana, en lo cotidiano. Una de las dimensiones que a mí más me angustia es el colapso del sistema de salud pública. Hoy se nos están muriendo bebés recién nacidos porque no tienen atención elemental, ya no solo en ambulatorios rurales, te estoy hablando en los hospitales centrales de las principales ciudades del país. Y esto obviamente se extiende a la atención de todo tipo de emergencias. Agrégale a esto la situación del parque automotor, que es indispensable para la distribución de alimentos y medicinas. Hoy el parque automotor público está paralizado en más de un 50%. Entonces estamos hablando de una situación de emergencia nacional, que para atenderlo y comenzar a revertirlo hay que tomar medidas económicas de enorme impacto, que requiere el consenso, que requiere acuerdos entre todos los sectores del país, el sector productivo, el sector de los trabajadores, los consumidores, desde luego, el sector financiero y desde luego el sector financiero internacional, que es uno de los principales actores que en este momento enfrenta con gran incertidumbre lo que van a ser las decisiones del gobierno frente a unos requerimientos de amortizaciones y de pagos en servicio de la deuda importantísimos, para los cuales Venezuela no tiene en este momento previsiones ni reservas. Entonces, lo que debemos entender es que no hay manera de resolver
los problemas urgentes cotidianos de los venezolanos si no se toman reformas, si no se adoptan reformas económicas e institucionales que pasan por acuerdos políticos. O sea, no puedes aislar las soluciones económicas sin entender que pasan por decisiones políticas. ¿Por qué? Porque hoy en Venezuela nadie, ni fuera de Venezuela, confía en Maduro y su régimen. Y para que estas medidas tengan un impacto para dinamizar el sector productivo, para que la gente vuelva a invertir, para que alguien quiera importar, para que se levanten las Santa Marías, tiene que haber confianza. Yo hablaba en estos días con productores agrícolas de Táchira, de Mérida, de Trujillo, y me decían, nosotros sembramos nuestras cosechas, pero no las vamos a recoger. Preferimos que se pudran y que nos sale menos costoso que recogerlas, distribuirlas y venderlas bajo un control de precios que está muy por debajo de nuestros costos de producción. Te doy otro ejemplo. Hablaba con unos productores de huevos. Tienen unas granjas de gallinas que han estado haciendo crecer durante generaciones. En llanto, me decían, esta semana que pasó, que decidieron enviar todas las madres ponedoras al matadero. ¿Cuánto tiempo toma reponer esto? ¿Me explico? Entonces, si no creamos confianza en que los cambios que va a vivir Venezuela son de fondo para la transición a la democracia, si no demostramos que efectivamente es sostenible el respeto y se va a rescatar al Estado de Derecho, a una legislación que respete la libre empresa, la propiedad privada, que se van a desmontar los controles y que habrá transparencia en el uso de los recursos del Estado. De modo que los venezolanos estamos muy claros. No habrá solución a los problemas cotidianos de alimentación, salud, transporte, ingreso real de la familia si no hay reformas económicas profundas, que la única manera de adoptarlas es con cambios y reformas políticas. Por lo tanto, no es aislable un abordaje y el otro, tienen que ir de la mano. Ahora, lo que Maduro ha demostrado es que no está en la capacidad ni en la disposición de llevar adelante estas reformas políticas y económicas. Por lo tanto, lo que podemos estar viendo en los próximos días es el deterioro aún más acelerado en la calidad de vida de los venezolanos y una presión, una tensión social creciente exigiéndole esos cambios, ya no solamente al gobierno, también a la oposición en la Asamblea Nacional. De lo que usted señala, se desprende que, obviamente, para pensar en un cambio económico y en la solución a los problemas del país, tendría que también pensarse en una eventual salida del presidente Maduro. O sea, que él no podría estar al frente de esa reforma económica, social, para salir de la crisis. Es más allá del cambio de una persona que está ejerciendo la presidencia, es el cambio del modelo político, es el cambio del régimen. Porque en el caso de Maduro, además, no es solamente sus limitaciones para entender la magnitud de la gravedad que enfrentamos en cuestión de días y semanas. Hay que entender cuáles son las fuerzas que operan sobre él y que le establecen restricciones. Una, los grupos más radicales de izquierda, que tienen 17 años contrariando y oponiéndose a las reformas que ahora son inminentes. Desde un punto estrictamente pragmático, no ideológico, esos cambios hay que hacerlos. Hay que generar desmontar los controles, hay que garantizar el respeto a la propiedad, hay que buscar incentivos a la competencia y a la inversión en Venezuela. Eso es absolutamente contrario a lo que han estado predicando durante 17 años estos grupos radicales. Y por otra parte, tienes las mafias que se han beneficiado de $1 a 6.30 y lo venden a 900, las mafias que se han beneficiado de tener acceso a productos regulados, actividades con los bonos y las colocaciones financieras del país o con la misma PDVSA, que ahora simplemente no hay dinero para ello y que obviamente tienen compromisos con Maduro y Maduro con ellos. De modo que la única manera de que Venezuela pueda atender con la urgencia que el país lo exige es logrando o partiendo de cambios políticos urgentes. ¿Cuáles son esos cambios políticos? Te enumero al menos 4 centrales. 1, la liberación inmediata de los presos políticos. Porque aquí hay que esperar una ley de amnistía.
cuando hubo un mandato contundente de la mayoría del país. Eso es una acción que está en la capacidad del régimen de instrumentarla hoy, ya, simplemente dándole autonomía de conciencia a los tribunales y a los fiscales que saben que son todos juicios amañados y que son presos de conciencia. 2, postergar el nombramiento de los magistrados al TSJ. Están convocando sesiones para ello. Eso es inaudito. Yo he propuesto que se lleve adelante en el caso de los magistrados del TSJ un procedimiento similar al que hubo en Perú cuando el proceso de transición, que se busque una especie de tutelaje de tribunales superiores de justicia del hemisferio para asegurar que estos sean magistrados que generen confianza en toda la nación y no solamente un sector. 3, el cambio de la fiscal general de la República. Todos sabemos que fue designada violando la Constitución y por lo tanto son actos nulos de nulidad absoluta y que además en su desempeño ha demostrado una clara parcialidad y violación de los derechos humanos. Esa es una señal importantísima que daría confianza en cuanto a la transición en una dirección de respeto al Estado de Derecho y la libertad. Y obviamente una cuarta señal es el respeto y la apertura en lo que se refiere a libertad de expresión y la operación del periodismo libre, que es una demanda que hace todos los venezolanos y que hace la comunidad internacional también. Siempre ha dado seguimiento, ha publicado cartas sobre el tema dirigida a la Fuerza Armada Nacional. Cuando la elección se generó toda una leyenda acerca de la intervención de Padrino López, el ministro de la Defensa, para salvaguardar la voluntad del pueblo. Pero más allá de eso, también después vino Maduro diciendo que va a retirar o llamando a los cuarteles nuevamente a los militares que están en la administración pública. Es decir, que está bien agitado el mundo militar y se puede agitar aún más en el 2016. Su opinión sobre lo que es la Fuerza Armada y su papel en este momento. Si había una institución que este régimen se propuso destruir, es la Fuerza Armada Nacional. Y destruirla en todos los planos. Destruirlo desde una perspectiva física, operativa. Nunca la presta operacional de nuestras Fuerzas Armadas ha estado en una situación de mayor deterioro como el que se encuentra hoy en día. Y también desde una perspectiva moral. La destrucción de la meritocracia, el debilitamiento de los procesos de formación de nuestros ciudadanos militares, la creación de una milicia paralela, que es totalmente inconstitucional, la forma como se ha ido penetrando la ideologización, la reducción de la identidad entre los 4 componentes, son todas prácticas que están orientadas a debilitar desde una perspectiva física y moral a nuestras Fuerzas Armadas. Eso lo saben oficiales y soldados, como también saben la forma como se han ido penetrando en esta institución, como en los otros órganos del poder público en Venezuela, actividades de corrupción e incluso actividades del crimen organizado como el narcotráfico. Sin embargo, yo siempre he creído, y así lo he manifestado, que existe una gran reserva moral en nuestra Fuerza Armada Nacional. Por eso, efectivamente, en los últimos meses yo he publicado 3 cartas públicas, 3 comunicados dirigidos a la familia militar, apelando a su conciencia y a la responsabilidad que tienen en esta hora. Yo tenía enorme confianza que la Fuerza Armada el 6 de diciembre iba a actuar apegada a su mandato constitucional, como en efecto lo hizo. Y yo creo que el mérito es precisamente de esos oficiales y soldados, que tienen familia, como tú, como yo, que saben lo que es el drama de ir a comprar comida en Venezuela o acudir a un hospital, y que nos indigna a todos por igual ver en paralelo nuevas evidencias de esta corrupción faraónica que existe en los grandes jerarcas del régimen actual en Venezuela. Por lo tanto, si alguien hay que reconocer es a los ciudadanos venezolanos y a los ciudadanos militares que en tanto en cuanto ciudadanos cumplieron 2 tareas ese día. 1, votar de manera masiva, pacífica, firme. 2, cumplir lo establecido en la Constitución en cuanto al respeto de la soberanía popular expresada en el voto. Ahora les corresponde una nueva tarea: contribuir, al igual que el resto de los ciudadanos venezolanos, a hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto de manera contundente. Y yo creo que allí los altos mandos han escuchado lo que ha sido un clamor interno en esa institución. Altos mandos que en su gran mayoría han cometido graves delitos a la Constitución en cuanto a manifestaciones públicas que favorecen
una parcialidad política y que por lo tanto contrarían su mandato constitucional. Y en cuanto a las decisiones sobre la presencia de militares activos en la administración pública, esto es claramente violatorio de nuestra Constitución y desde luego de lo que debe ser el espíritu de una Venezuela democrática, en el cual nuestros ciudadanos militares se concentran en lo que son sus tareas fundamentales de seguridad y defensa de la nación y el desarrollo de la nación a partir del fortalecimiento de su propia institución. Ahí hay muchas interpretaciones, yo no quiero especular, pero desde luego está claro que este es un régimen que hoy está asumiendo frente a Venezuela y el mundo la ruina económica, institucional y moral de Venezuela, y puede haber un sector dentro de las Fuerzas Armadas que no quiere ser copartícipe de esa enorme responsabilidad, como puede haber un sector que quiere traer figuras incondicionales a ocupar cargos de alta responsabilidad en las Fuerzas Armadas. Creo que hay diversas posibles intenciones detrás de esta decisión. Lo que está claro es que este es un régimen militarista y eso es contrario al espíritu de los militares civilistas, que son la mayoría y que es lo que debe prevalecer en nuestra nueva Fuerza Armada Nacional. Sí, empezaron las tensiones, las diferencias que existen, de alguna manera se aparcaron para hacer campaña por las parlamentarias, pero ahora viene un nuevo reto siendo mayoría en la Asamblea. ¿Cómo ve el estado de la unidad, esas tensiones y qué cree que puede pasar en el 2016? Nosotros luchamos por una Venezuela plural y nuestra lucha es una lucha ética, de hecho es una lucha ética y épica, y fundamentalmente es para transformar Venezuela en sus valores, en los valores que hoy imperan en este régimen, pero que son contrarios a lo que queremos la Venezuela democrática, porque la democracia está más viva que nunca, como quedó demostrado el 6 de diciembre en nosotros, en los ciudadanos. Por lo tanto, una coalición para enfrentar una dictadura militarista y mafiosa, en principio tiene que ser democrática y plural. Y por eso es indispensable, no es solamente bueno, es necesario que existan distintos puntos de vista que se respeten y que se expresen libremente. Como tú bien dices, de cara al 6 de diciembre hubo una coalición y un alineamiento de fuerzas formidable, donde todos recorrimos el país de arriba abajo apoyando a los candidatos sin importar cuál era su militancia política original, sino asumiéndolos como los candidatos de las fuerzas democráticas. Yo dediqué mi vida en estos 6 meses a ir a pueblos y comunidades en la Venezuela profunda donde hacía más de 20 años que no iba nadie. Y tú veías allí como esa aspiración, una Venezuela unida, trasciende los partidos políticos. Y eso es hoy un gran desafío, una unidad que debe incluirnos a todos, incluso, te diría, prioritariamente a aquellos venezolanos que se han deslindado por primera vez de un proyecto que ha estado en el poder por 17 años y que claramente los engañó y que se sienten traicionados, pero al mismo tiempo con dudas o con temores de si van a ser acogidos en este proyecto nacional. Y ese es el gran desafío y nuestra gran responsabilidad en esta hora, decirle a cada venezolano, a todos, aquellos incluso que todavía no han dado ese paso de buscar hacia la nueva Venezuela, que vamos a construir una Venezuela próspera, libre, segura, democrática, juntos, y que son parte esencial de ese proyecto de nación. Ahora, una gran alerta es la clara intención del régimen de enfrentar la Asamblea Nacional en cuanto a su ámbito de acción y sus responsabilidades y derechos constitucionales. Y eso implica que esta lucha que hemos dado ha dado un gran paso, pero está en pleno desarrollo. Y que hoy los venezolanos debemos asumir que así como salimos de manera pacífica y masiva y firme a emitir nuestro voto y a defenderlo, es hora de que todos unidos defendamos la soberanía popular, tanto dentro de la Asamblea Nacional como en todos los espacios públicos donde la lucha democrática debe mantenerse contra una dictadura que está en una fase final, que su derrota política se selló
pero que todavía está dispuesta a hacer mucho daño con tal de extender esta agonía. Así que hoy más que nunca, no solamente tenemos que estar unidos, con una visión clara de lo que enfrentamos, de los enormes desafíos en una Venezuela que vive, que está a las puertas de una crisis humanitaria, sino que además, ahora más que nunca, las voces firmes de los demócratas del mundo y de nuestro hemisferio son necesarias a que nos acompañen en estas horas, porque sí, vamos a avanzar a la transición a la democracia. Este régimen va a salir y vamos a reconstruir de las ruinas una Venezuela muy sólida en sus valores republicanos y democráticos para que nunca jamás vuelva a instaurarse una tiranía en nuestro país.